rápidamente. Ahora sí voy a pedir, ¿puedes por favor cerrar esta presentación y abrir el programa un momento? El programa estaba aquí arriba en la esquina. El programa... Ahí, bájase un poquito por favor. Hemos pasado 5 minutitos. Ahora antes de la primera pausa, tenemos una mesa redonda. Acordáis que había un área que era formación e investigación. Hemos pedido a estas 4 personas que nos acompañen esta mañana y que hagan algo muy complicado. Que nos transmitan en muy poco tiempo una tesis doctoral. Pero no una tesis doctoral cualquiera, no. Una tesis doctoral sobre baloncesto en Seattle. Y para mí, y para la comisión, es un valor incalculable el hecho de que, no sé, ahora le preguntaremos cuánto tiempo en años han dedicado a cada una de las tesis. Que alguien haga de nuestro deporte su fruto académico, por cierto, el más alto posible en la academia, pues creo que de alguna manera nos tenemos que beneficiar, hoy oyéndolo, pero ojalá que transmitiendo y transfiriendo ese conocimiento que están generando, ¿no? Así que voy a llamar por favor al atril a Aitor Iturri Castillo, que es profesor en la Universidad del País Vasco, es entrenador del Lucena. Voy a presentar también a Saleki García, que está aquí, que Saleki es investigador en la Universidad Politécnica, en la Cátedra de Estudios de Deporte Inclusivo. También Saleki ha colaborado en el trabajo como fisio en el cuerpo técnico de la selección femenina de sub-22 en años anteriores. Poli, que está aquí, que también ha participado antes, es técnico de la selección femenina y entrenador del Ficasa Murcia. Por cierto, no he dicho que Aitor, no lo he puesto aquí, pero es entrenador asistente de la selección sub-22, y de hecho es que viene directamente de la concentración. Y Jorge, que está aquí, Jorge Villaciros, que es investigador en la Universidad Politécnica, en el INEF, y que ha desarrollado su tesis doctoral en el marco, como ha comentado él, de un proyecto del Plan Nacional Subvencionado. Que por cierto, su tesis estuvo hace 2 años aquí en el Congreso presentando un poquito en qué consistía el proyecto, pero hoy ya vamos a ver un poquito el fruto de ese proyecto. Bien, pues yo le dije a ellos que en 15 minutos, yo les voy a avisar a cada uno de ellos cuando les queden 5 minutos, les voy a avisar, y ya cuando queden 1, voy a ser más pesado a Aitor que el presidente del tribunal. Bueno, pues empezamos por el orden que hemos puesto en el programa. Si no me equivoco, es Aitor. ¿Esperamos un poquito? Más o menos. ¿Quieres empezar? Buenos días a todos. Primero de todo me gustaría agradecerte tanto a la Federación como en especial a Javi Pérez por darme la oportunidad de presentar parte de mi tesis, y bueno, que se titula Baloncesto en silla de ruedas con explicación de la carrera interna en partidos y entrenamientos, más o menos, a grosso modo. Perdonadme por las faltas de ortografía, pero no me he dejado poner tildes en las minúsculas, así que no hay problema. Como yo aterrizo en este mundo, hablando de Piti, aterrizo en este mundo hace 6 años y aterricé por la vía de la investigación. Y aquí me he quedado durante 6 años y no sé hasta cuándo, pero por ahora aquí seguiré. Y en esa primera investigación intentamos realizar, en aquella época también existían 3 ligas, y comparar las capacidades físicas de la gente que jugaba en División de Honor y en tercera, que era una comparación entre Susena y Vidaleta. Estábamos en División de Honor, sabemos el nivel que teníamos, no era la top, éramos de los últimos, pero bueno, en eso se basó la investigación.
A raíz de ahí empecé como preparador físico y decía, pues como preparador físico, ¿cómo puedo preparar a mis jugadores? Pues para saber cómo preparar a mis jugadores, ¿qué necesitaba? Saber los requerimientos físicos y fisiológicos del deporte. ¿Qué encontré? Pues muy pocos estudios al respecto, muy pocos estudios, con lo cual nos aventuramos en este primer estudio que intentaba saber cuál era la carga interna de los partidos de baloncesto en silla de ruedas. ¿Qué utilizamos? Pulsómetros y la escala de percepción del esfuerzo. Con los pulsómetros, mediante la fórmula de Edwards y Stagno, se analizó la frecuencia cardíaca y mediante la percepción del esfuerzo, el RP muscular, percepción de fatiga muscular y respiratoria. Aquí están, bueno, estas fórmulas se basan más en el porcentaje del tiempo transcurrido en cada zona de intensidad, se multiplicaba por un coeficiente y la suma de todos esos coeficientes daba un valor. Tanto en Edwards de una forma, en Stagno de otra forma, y bueno, en el caso de la percepción del esfuerzo, que consistía simplemente preguntando a los jugadores de 0 a 10 cuánto de duro les había parecido el entrenamiento de la sesión partido en estos casos, pues daba, bueno, esta en euskera, pues la suma, bueno, la multiplicación daba un valor. Estos eran los valores, ahora a grosso modo, bueno, da igual, X valores que eran bastante inferiores en fútbol y en baloncesto a pie. Pero en cambio, en cuanto a la percepción muscular, sí que se parecía a baloncesto convencional. Sí, como veis aquí, respiratorio y muscular era bastante parecido. Pero bueno, eran valores globales que teníamos, bueno, cuánto de duro podría ser un partido de baloncesto en silla de ruedas. Sin embargo, ¿cuántos de aquí utilizáis pulsómetros para cuantificar la carga? Casi nadie, ¿verdad? Pues yo tenía la disponibilidad de 2 pulsómetros porque eran de la universidad durante un año. Entonces, ¿qué intentamos hacer? A ver si cómo relacionaba el pulso con la percepción subjetiva. Es decir, un método objetivo con un método subjetivo. Y las relaciones, aquí está un jugador, 2, 3, los 10 jugadores, más o menos eran unas relaciones moderadas y altas. Si cogíamos todo el equipo, como veis, cuanto más carga con métodos objetivos, más carga métodos subjetivos. Pues solamente, en esa relación que era moderada, solamente los métodos subjetivos, es decir, la percepción del esfuerzo, solamente explicaba el 40% de lo que nos decían los métodos objetivos. Con lo cual, bueno, analizando la bibliografía, sí que bueno, en fútbol y en otros deportes, en baloncesto, se mueven en esa franja, ¿no? Un poco de 50 o explican el 60%. Pero a raíz de aquí sí que empecé a utilizar la percepción del esfuerzo como método para cuantificar la carga, sabiendo las limitaciones que podía tener. Otra pregunta que nos hacíamos: ¿qué pasaba si estamos jugando un playoff o un partido libre? ¿La carga era la misma de los partidos? No sabíamos. Entonces nosotros, como los playoffs fueron de descenso, no para ascender en esa época, para bajar. Pero sí que vemos, Edwards y Tim, cómo fueron ligeramente, bueno, estadísticamente superiores en aquellos jugadores que jugaban entre 30 y 40 minutos. Y aunque no fuese significativamente, en los jugadores que jugaban entre 20 y 30 minutos y 0 y 20 también seguían siendo algo superiores. El lactato fue más bajo, no sé por qué, pero bueno, fue más bajo, pero sí que andaba siempre alrededor de esos 5 mililumoles. Y la temperatura sí que aumentaba tras los partidos, pues más o menos alrededor de, bueno, muy poco, pero sí que estadísticamente pues, aumentaba a unos 37 grados. Otra cuestión que teníamos: ¿la carga es para todos igual en base a la lesión? Nosotros teníamos una peculiaridad, sí, que teníamos a un jugador que tenía la lesión de la T1, T2. No sé si conocéis Tony. Tony tiene una lesión muy alta, que hoy por hoy está jugando a rugby, ¿no? Y en ese,
la gente o la bibliografía decía que con una lesión superior a la T5, los métodos objetivos, como puede ser la frecuencia cardíaca, no valía ese análisis. Sin embargo, bueno, nos aventuramos a hacer un estudio de caso con dos jugadores que, bueno, todos estos habían jugado 3 partidos, los 40 minutos, eran Anier y Gandía, los otros, y vimos como que en valores absolutos la frecuencia cardíaca a pico sí que era bastante diferente, ¿no? Uno llegaba a unos 60, mientras que los otros a 180 o a 195. Y que la media de los partidos también 141, 151, o sea, había bastantes diferencias en absolutos. ¿Por qué pasaba en valores relativos? Es decir, si calculamos con Edwards o con Stagno, las unidades arbitrarias eran muy parecidas. Muy parecidas. Si analizamos el porcentaje de tiempo que transcurrían en cada zona, eran bastante parecidas, sobre todo en estas últimas zonas que nos interesan más, por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces sí que en este caso, solo puedo seguir un estudio de caso con esta persona, sí que nos valdrían los pulsómetros para cuantificar la carga. No sé si alguno está en rugby ahora, pero bueno, si podéis analizarlo pues sería interesante. En rugby probablemente algunos, las máximas las tendrán en 125 pulsaciones, más o menos, 130. Vale, analizando un poco de competición, no quiero decir que con estos trabajos está todo analizado, simplemente que todavía faltan muchísimos más estudios para saber muy bien qué está ocurriendo durante la competición o cuál es la carga que conlleva una competición. Luego pasamos a analizar los entrenamientos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en un entrenamiento? Cuando yo hago una tarea de 2 contra 2, ¿qué carga es esa para un jugador? Desde el punto de vista de un preparador físico. ¿Cuánto de duro es un 2 contra 2? A pista completa. También, media pista. Y entonces para 3, el 4 para 4. Pues bueno, a raíz de ahí intentamos analizar simplemente una tarea que fue 4 contra 4 a toda cancha, ampliando un poco el espacio teórico individual de cada jugador, durante 4 por 4 minutos, descansando 2 minutos. Un poco con esa idea de lo que, bueno, de la estructura de un partido, 4 cuartos, descansando 2 minutos, con esa idea hicimos esta tarea, que podría ser cualquier otra, pero en la bibliografía ya se había utilizado en básquet convencional, pues escogimos esta tarea, que también utilizamos durante nuestros entrenamientos. Y utilizamos los mismos métodos que antes. Aquí podéis ver los valores, que más o menos la carga total era el 25% del partido, ¿vale? De lo que suponía un partido oficial. Y en este cuadrado lo que vemos es que eran 4 series, ¿sí? De 4 minutos. Pues solamente en la percepción muscular se observaban diferencias respecto a la primera serie de 4 minutos. En el resto de series no había diferencias, se mantenía tanto la percepción como la intensidad. Y volvimos a medir, hay muchos datos, pero volvimos a medir la relación. Es decir, podemos utilizar el RP, o el RP nos está diciendo lo mismo que lo que nos está diciendo la frecuencia cardíaca. Pues solamente en 2 jugadores puntualmente daba un modelo. O sea, que prácticamente no había relación entre el RPE y la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, sí que en fútbol encontramos un artículo que no había relación, pero sí que la bibliografía sí que dice más que existe esa relación. No sé si por el interés de las revistas o no, pero bueno, la bibliografía dice que existe una relación, que existe casi siempre una relación en torno al 40 minutos. Y si cogemos todos los resultados de la primera serie, todos los resultados de la segunda serie, todos los datos de la tercera serie, tampoco hubo ninguna relación entre los métodos objetivos y los métodos subjetivos. ¿Qué es lo que ocurre en base a la lesión?
Vimos de nuevo un 4x4 mezclando los equipos en cuanto al rendimiento y la clasificación funcional y jugaron los unos con los otros. ¿Cuál era el objetivo? Ver si los lesionados medulares tenían la misma carga que los lesionados no medulares. Misma tarea y analizamos las zonas de la frecuencia cardíaca. ¿Valores absolutos? Obviamente existían diferencias significativas. Los medulares no llegaban a los porcentajes o a los valores que tenían los no medulares. Los no medulares conseguían que esa segunda serie, tercera y la cuarta fuese más intensa que la primera, mientras que los medulares mantenían constantemente. Bueno, más o menos lo mismo, ¿veis? Pero no había diferencias, la relativa, la media y en el pico no había diferencias en cuanto a las relativas, sí las absolutas, pero no las relativas. Y si observamos el porcentaje del tiempo transcurrido en cada zona, tampoco hubo diferencias. Sí que los no medulares, en ese segundo, tercero y cuarta serie, sí que había diferencias respecto a la primera serie. ¿Qué pasó con la percepción del esfuerzo? Y un cambio. En los modulares la percepción del esfuerzo fue mayor, ¿vale?, que los no modulares. No estadísticamente, pero sí que fue esa percepción del esfuerzo durante una tarea un poco reducido, sí que fue mayor para los no modulares. Habiendo diferencias en el respiratorio en esa cuarta serie, solamente. Si no, no había diferencias, son diferencias mínimas, ¿vale? ¿Y cuál es el efecto de un juego reducido de las capacidades físicas? Es decir, yo hago un 4x4, ¿lo que supone para las capacidades físicas? Pues analizamos de nuevo lo mismo y sí que se observaron que después de 16 minutos de trabajo hubo una pérdida en el rendimiento de sprint, 5-20 metros, con arrastre, un aumento en la temperatura, de nuevo casi hasta los 37 grados con los partidos, y sí que el lactato casi subió hasta los 6 milimoles, algo más que los partidos. ¿Qué pasa? Ya voy terminando, ¿eh? ¿Qué pasa con las capacidades físicas? ¿Qué es lo que ocurre durante una temporada? Yo soy preparador físico, quiero saber cómo van mis jugadores, cómo evoluciona la preparación física, cómo está la condición física en algún momento. Bueno, pues sí que hicimos una batería de test, un montón de test durante varias fases del año para ir viendo cómo era esa evolución. Estos datos se cogieron un año antes de que yo empezara. Hicimos un estudio muy fácil entre el principio de temporada y final de temporada, y sí que hubo cambios. No me voy a parar aquí, pero sí que para la tesis todavía está sin publicar, pero sí que cogimos 6 veces durante una temporada con toda la carga, pero todavía no hemos tratado, que es verdaderamente lo más, tal vez lo más interesante que puede salir, ¿no?, en base a qué carga, qué cambios puede haber de la condición física. Limitaciones, muchísimas. Muchísimas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro deporte? Yo no puedo ir a Canarias a coger datos, no puedo ir a Madrid a Sevilla a coger datos. Pues la muestra es una de las limitaciones, ¿vale? Casi siempre. La limitación, la hidratación. No sé cuánto ha sido el trabajo para ciertas personas, no eran profesionales. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que existen bastantes o algunas limitaciones. Aplicaciones prácticas. Os quería... ¿Tengo tiempo para enseñar? Enseñarlo. Pues, yo actualmente sigo utilizando Cierra el PowerPoint, sí que... Vale, aquí tengo toda la temporada, todos los jugadores, y voy anotando después de todos los entrenamientos pues cuánto de duro les ha parecido el entrenamiento. ¿Vale? Es subjetivo, sé que tiene sus limitaciones, puedo mirar pistas para saber, ¿vale?, la carga diaria y si hace
la carga semanal, ¿no? Y queda esta gráfica. Mi intención era al principio de año meter algo más de carga. Normalmente la carga muscular siempre suele ser algo mayor que la respiratoria, y sí que pues, bueno, puedo escoger varias estrategias donde cargar al principio de año y en el periodo competitivo empezar a jugar con las cargas, descansos, etc. Ahí luego salen estas 2 semanas un poco de premio, ¿vale? Pero bueno, pues terminamos la liga con un partido intenso contra el Global que vino a Vitoria, que no puedes controlar la carga de los partidos, ¿no? Según vaya el partido puede ser más duro o menos duro, pero sí que pues con 4 sesiones aumentó la carga bastante. Optamos por hacer una especie de descanso, bajar un día menos de entrenamiento, meter 2 días de entrenamiento y la última semana pues un poquito pues, a afinar un poquito. Pero bueno, esto juegas, es un método simple, fácil, barato y pues para entrenamiento es un poco pesado, una tarea alta, pero bueno, alta tarea, pero sí que podéis hacer un Google Docs, enviáis el link que estamos haciendo con la selección y hacéis 4 clics que no les cuesta nada a los jugadores y tenéis un montón de información. Muy bien. Aitor, ¿Termino? Ah, sí, sí, no, venga. 2 minutos. ¿Veis por qué os decía que era complicado condensar una tesis doctoral en 15 minutos? Y bueno, es decir, este año pues hemos rendido bien deportivamente, pero yo con este control de cargas pues, me voy más satisfecho sabiendo que no he tenido lesiones en mi equipo, solamente 2 traumatismos, un golpe de balón, una pulsación de dedo, 2, y bueno, pues varias molestias en las espaldas que con un masaje en el parte. Entonces, bueno, me voy más contento por esta parte, que yo me toca más la formación que casi por haber ascendido a la división, ¿no? Futuras líneas de investigación, muchas. Entran nuevas tecnologías, los móviles, acelerómetros. Holanda está trabajando con dispositivos de GPS indoor que dan un montón de variables, aceleraciones, velocidades, aceleraciones, giros, un montón de información, sería mi sueño. Análisis de otras tareas, yo solamente analicé el 4x4 a toda cancha, pero existen miles de tareas. ¿Para qué? Para que luego el preparador físico pueda hacer, en vez de hacer vueltas que para mí personalmente no sirven nada, hacer vueltas para hacer físico, hacer arrancadas porque en realidad el básquet se basa en pensar, ¿no? En pensar en la toma de decisiones y pues bueno, analizando estas tareas y decir 1, 2 contra 2, ¿qué me supone? Soy el preparador físico, me puedo jugar un 2 contra 2, puedo hacer un 2 contra 2 sin canastas o con otras metas, con unos espacios más amplios, unos espacios más reducidos. Bueno. Y análisis de diferentes programas de intervención multidisciplinares. Sé que es difícil, pero con médicos, con biomecánicos, Y nada, todos queremos aumentar el rendimiento y queda un área aquí amplísima para la investigación, un campo, vamos, amplísimo y que os animo a los clubes también dejar participar a la gente en la toma de datos. No os he enseñado, pero este año también hemos analizado la capacidad física 6 veces durante la temporada con 7 tests diferentes. Y muchas gracias. Bueno, abrumador y súper útil y por hilar con el tema de la multidisciplinariedad que comentaba y por el tema que has comentado tan importante de las lesiones que has comentado de mecánica y aceleración y demás que veremos luego, pero yo sí pienso que esta mesa es muy multidisciplinar en el sentido que comentaba Aitor. Saliki, no te quito ni un segundo, cuando tú quieras. Perfecto. Bueno, lo que voy a hablar un poco es acerca de la prevención de lesiones en baloncesto en silla de ruedas. Voy a hablar de una manera un poco global y quizás ser un poco más específica con las cosas que se fueron haciendo. A ver, todas estas instituciones de una manera u otra tuvieron que ver con la consecución de la tesis. O sea, la universidad como tal, la federación, porque nos permite hacer las diferentes evaluaciones a los jugadores,
el hospital de parapléjicos porque ahí realicé una estancia que también de cierta manera colaboraron en la realización de los artículos y todo eso, y también con la misma Universidad Libre de Ámsterdam. Una de las pequeñas cosas que se trata en la Universidad Libre de Ámsterdam es ver la actividad muscular a nivel de hombro de los jugadores de baloncesto en silla y compararlo con personas que no utilizan la silla. Esto lo pongo porque quizás es algo relativamente nuevo, es algo que quizás no se está haciendo mucho en el ámbito del baloncesto en silla como tal. Y con ello fue que hicimos la toma de datos, que es algo importante mencionar porque a fin de cuentas que te den un poco de paso al tú poder hacer ese tipo de cosas es sumamente importante, además de las relaciones que se pueden establecer a nivel de instituciones y todo lo que se pueda aportar. Ahora, de lleno lo que fue la tesis doctoral era, de manera global, general, era determinar si un programa de ejercicio servía para prevenir las lesiones de hombro y al mismo tiempo ver si mantenían una condición. Es importante resaltar que esto se hizo justo con las concentraciones de las selecciones de baloncesto en silla, o sea, tanto la femenina como la masculina, y algunos estudios también se hicieron con la sub-23. A ver, esto es un poco un esquema general hablamos de usuario de silla de ruedas. ¿Qué le puede suceder a una persona que utiliza la silla de ruedas? Bueno, puede tener alteraciones musculoesqueléticas que van desde el hombro hasta el codo, muchas veces, dependiendo del nivel de la lesión, pueden tener lesiones en la espalda, o sea que es algo muy global. Y a nivel ya del miembro superior o del hombro en sí, tenemos que pueden haber dolor en miembro superior, que es lo que le decía, puede ser en hombro, codo o muñeca. Puede haber una dificultad en la amplitud articular, o sea, que tanto puede mover el hombro, y el balance muscular. Aunque se diga, bueno, si utilizan siempre la silla y se mantienen en el movimiento, no deberían de tener una limitación en el hombro al moverse, pero para sorpresa sí puede suceder. Hay muchos jugadores que pueden moverse y no necesariamente tienen la amplitud de ese movimiento. Aquí es un poco lo que ya le mostraba, los diferentes puntos donde puede doler, y sí, a nivel de baloncesto en silla como tal, es curioso que de un 27 a un 57% hay lesiones de hombro. Y es algo que puede ser preocupante porque el mismo jugador muchas veces ni siquiera lo manifiesta y de esa manera juega. Aunque el fisioterapeuta tiene un papel muy importante de tratar y estar cercano al jugador para que esto no suceda, pero muchas veces no lo manifiesta. Y una de las cosas específicas que suceden es que al hacer, en diferentes estudios se muestra que cuando hacen rebotes en el momento del juego es donde suelen manifestar más dolor, por lo menos lo que los jugadores manifiestan. Aquí, partiendo un poco de lo que decía Aitor del equipo multidisciplinar, lo importante que puede llegar a ser, porque tenemos el entrenador, el fisioterapeuta, pero aquí tenemos el psicólogo que también tiene un papel importante, y el médico, ya sea el médico rehabilitador o el médico de deporte. Entonces tiene si unimos todas esas cosas, puede ser algo satisfactorio para el jugador, para el equipo, para el club. En cuanto a la tesis, tenemos que se hicieron diferentes pasos. Primero, se describió como de manera global qué tienen los jugadores, qué es lo que sucede con los jugadores. Luego, se utilizó un cuestionario que era lo que nos hablaba del dolor de hombro. O sea, tengo ese cuestionario que me da información sobre el dolor de hombro, pero yo necesito que esa herramienta esté validada para yo poderla utilizar, porque si no, a nivel científico, pues bueno, si no es válido y fiable, no la puedo usar, o no la debo de usar más bien. Aquí ya es ver de manera específica en actividades propias del juego. A partir de eso, bueno, pues se desarrolló lo que es el programa de ejercicio y luego lo que se hizo fue implementarlo. A partir de ahí, ¿qué puede
A partir de ahí, ¿qué puede suceder? Bueno, cuando hablamos de transferencia, ahí se queda un poco en el aire, que cuando terminemos nos vamos a dar cuenta cómo podríamos hacer esa transferencia de toda esta información, que podría ser un poco científica, pero no debe ser algo que va en el diario del baloncesto en silla y de la persona que es usuario de una silla en general. Aquí tenemos nuestros protagonistas, que fueron la selección femenina, la masculina y la sub-23, porque ellos son quienes permiten que se puedan hacer todas estas evaluaciones, más allá de que a nivel institucional te da el permiso de poder realizar eso, pero si el jugador no es receptivo, pues es más difícil. Entonces sí fue muy importante que ellos fueran receptivos a todo esto, porque igual en todo momento te decían, ya vienes tú con lo del hombro, porque llega a ser un poco cansón de que me vas a hacer lo mismo. Entonces, aquí fueron los instrumentos que utilizamos. La medida goniométrica, que es para ver el rango de movimiento, cómo flexiono, cómo separo, cómo roto. Aquí está el cuestionario para el dolor de hombro, y esto es unas pruebas clínicas que se hicieron para ver si tenían alguna lesión. Por ejemplo, si tienen algún tipo de pinzamiento a nivel de supraespinoso, que eso puede traerte, a consecuencia de eso puede haber dolor, puede haber algún tipo de limitaciones que son funcionales. Entonces esto nos proporciona una información que podría ser relevante. Y ya describiéndole un poco aquel esquema que le presenté al inicio, tenemos que 17 jugadores con una edad comprendida entre 16 y 43 años, un 52% tenía dolor de hombro. Vamos a ver que son 17, pero quiere decir poco más de la mitad tenía dolor. Entonces es una problemática que existe, que fue el punto de partida. Y aquí importante es que ese dolor fue mayor entre estas edades. Y una de las cosas es que los que tenían lesiones más altas o tenían menos dolor. Lo que quiere decir es que aquellos que utilizaban la silla no solo para el deporte, sino para las actividades de la vida diaria, tenían mayor nivel de dolor. Entonces ahí hay un poco de, bueno, no es solamente lo que hacen en el entrenamiento, es qué hago en la casa o qué estoy haciendo en términos generales que me está afectando. Y aquí ya en cuanto al rango de movimiento, aquí estas fueron las cosas que medimos, que fue el dolor y el rango de movimiento. Si ustedes ven aquí, estos son unos parámetros que son estándar del movimiento que debe de tener el hombro, tanto en flexión, extensión, rotación interna y externa y la abducción. Entonces, de ese parámetro que existe, estas fueron la media de las medias de los 17 jugadores. Lo que quiere decir es que todos realmente eran funcionales, o sea, podían movilizar, pero había pequeñas variaciones. No tenían necesariamente, algunos de los jugadores no tenían ese movimiento completo. Recuerdo que había un jugador en específico que, por ejemplo, ya se pueden imaginar, estoy en baloncesto en silla, donde tengo que hacer tiro, donde tengo que hacer mucho movimiento, y había algún jugador en específico que la flexión de su hombro, tenemos aquí que 180 es lo que entre comillas normal, porque lo normal vamos a ver dónde está, pero había alguna persona que lo que tenía era 80 grados, entonces ¿cómo esa persona tiraba? Y de hecho era un jugador que se destaca por la manera en que hace, que siempre acierta en los tiros generalmente. Entonces muchas veces no solo el hombro, sino cómo yo juego con mi cuerpo. Entonces por eso muchas veces se puede dejar en el aire, el hecho de que, bueno, tira, no importa cómo tira, pero a lo largo de su vida va a estar afectado por eso. Aquí es lo que le presento, de que a mayor rango de movimiento, con un aumento del rango de movimiento va a haber un menor rango de dolor. Sí. 5, 7. Entonces aquí esto básicamente fue la misma toma de datos, y lo único, lo importante a destacar aquí era que estas fueron las cosas que se evaluaron, que eran informaciones generales, si tenían dolor haciendo actividades de la vida diaria, acciones propias del deporte, propias del baloncesto en silla, y aquí es un poco una imagen de donde ellos tenían que especificar dónde le dolía, o sea, ok, tienes dolor de hombro, pero ¿dónde te duele? Porque a partir de ahí se saca mucha información.
estos fueron los diferentes, bueno, aquí hay un poco diferentes gestos deportivos. Uno importante aquí que es el tirar de la silla cuando hace algún tipo de rebote, que es uno de los que de hecho los mismos jugadores manifiestan que presentaron mayor dolor. A ver, con toda esta investigación sale de que, bueno, la herramienta sí es válida y sí la podemos utilizar. En este caso podría ser a nivel de liga, pues se podría pasar este tipo de cuestionarios, hacerlo de manera súper puntual y tendrían una información de, bueno, en qué momento le duele, hago un ejemplo, un antes, después y tener una información acerca del jugador. Aquí ya nos vamos a lo que es específico del baloncesto. Tenemos aquí lo que ya le mencionaba, de que hay jugadores que utilizan la silla solo para el juego, hay otros jugadores que lo utilizan para el juego y las actividades de la vida diaria, porque eso va a depender de su clase funcional. Entonces, más o menos ver esto de las diferencias, de que hay mayor cantidad. En el caso de los chicos, hay más chicos, por lo menos en esa ocasión, que tenían, que utilizaban la silla para su diario vivir. En este estudio estaban incluidos los de la sub-23 también. Aquí el reporte de dolor de hombro fue menor y sí lo característico en este caso fue que las chicas tenían más dolor de hombro que los chicos, específicamente al realizar tiro. El baloncesto, una de las cosas importantes es cuando yo hago tiro, es como, me he ganado ese punto, pero coincidencialmente en este aspecto era donde había más dolor, por lo menos donde ellos manifestaban, y en las chicas era mayor. A ver, esto fue una publicación en relación a ese tema, y a partir de todo esto que he hablado antes, pues surge lo de hacerlo en programa de ejercicio. Para ver si este instrumento era válido, pues se creó un equipo de expertos donde habían médicos, entrenadores, preparadores físicos y fisioterapeutas. O sea que esto se hizo en función a una información que nos proporcionaban todos los profesionales de la salud. Esto fue básicamente lo que se vio, es que hago un programa de ejercicio y cosas que podían decir. A manera de resultado, mira, debes de ver cómo ustedes hacen la secuencia, en función a eso se hicieron modificaciones. Una de las cosas es que en esa primera versión no habían imágenes, entonces lo que decían era, bueno, si no tienen imagen, ¿cómo el jugador va a saber? Pero era igual, era un previo, no era un definitivo. Y una de las cosas que todos resaltaban, bueno, una gran parte resaltaba en cuanto a la aplicación era de que si se hacía un programa de ejercicio, también se debía de incluir algún tipo de masaje, de relajación o descontracturante. O sea que una cosa sin la otra, pues quizá no iba a dar quizá todos los resultados que querían, que ellos percibían como lo más importante. Otra cosa era lo de la individualización, o sea que se hiciera un programa de acuerdo a cada quien, pero en este tipo de investigación es un poco complicado el personalizar. Esto sería de yo darte un esquema general y a partir de ahí tú puedes hacer una selección. O sea, como fisioterapeuta que estás en X club, entonces tú tienes esto como punto de partida y de acuerdo a una problemática pues se puede utilizar. A manera de mantenimiento lo puedes hacer todo, puedes hacer el conjunto. Igual esta es una publicación que se realiza sobre el tema. Y ya como lo grueso de la tesis fue esto, que fue el programa de ejercicio. Se hicieron dos grupos. Un grupo que era mi grupo control y otro que era un grupo de ejercicio. Entonces, tanto el grupo control como ese grupo de ejercicio se le daban este tipo de recomendaciones posturales, que era cómo debes de sentarte, cómo debes de acostarte, cómo debes de utilizar tu cuerpo. Y para los que hacían los que estaban en el grupo de ejercicio, pues entonces se hizo un programa que incluía una fase de calentamiento, una fase de fortalecimiento y una de estiramiento. Eso se hizo de manera secuenciada. Y de hecho se estableció un formato que se le facilitaba a los jugadores y a partir de ahí ellos hacían 3 veces por semana. 3 veces por semana pues tenían que llevarlo a cabo. En cuanto a los resultados, estas eran las clases funcionales
tanto femenino, perdón, control como grupo de ejercicio. Aquí, en general, en todo el estudio, había habían más jugadores que tenían clases altas, y la mayoría eran clase 3. Y otra de las cosas que sale de esta información es que de los jugadores, existían algunos que en su brazo dominante eran donde tenían la lesión o el dolor. Entonces es un poco ojo de, tienes una lesión, a lo largo, en el momento me das los resultados que quiero, pero a lo largo de tu vida cómo eso te puede afectar. Y aquí surge lo del dolor crónico, de que hay una buena cantidad de que tiene un dolor que vaya a pasar, ya van más de los 3 meses, o sea, y hay muchas personas que tú luego le preguntas y todavía tienen un dolor que puede ser cómodo, en el sentido de que ya estoy acostumbrado, pero a fin de cuentas son cosas que te pueden desgastar y te pueden afectar a cómo tú haces las cosas, aunque hay veces que tú te adaptas a los cambios, pero a nivel de salud no debería de ser. En cuanto al dolor, no hubo una diferencia significativa, lo que quiere decir que en el tiempo esto se mantuvo. No hubo un aumento de dolor, quiere decir que el programa de ejercicio sirve para mantener esa condición. Y a nivel del rango de movimiento, pues en la extensión hubo un cambio. Esto fue curioso porque aquí lo que hizo es, en vez de aumentar el rango del dolor, lo que hizo fue que disminuyó. Y hay algunos tipos de cambios posturales en algún jugador donde hubo un cambio de silla, y otras situaciones que sucedieron de manera concreta con los jugadores, que eso también se entiende que puede afectar a los resultados del deporte. Igual en la abducción sucede un poco lo mismo cuando se hace la comparación. A ver, a manera general es un poco decir lo mismo, de que hay que trabajar de manera conjunta, y en cuanto a implicación práctica, si utilizamos este tipo de programas donde pueden mantener y prevenir mantener una condición, prevenir una lesión, basado, claro, en una evidencia, esto puede ayudar a que el jugador pueda mejorar la manera en cómo juega y a lo largo de su vida. Y muchas gracias. Muy bien, gracias por el esfuerzo también, Saliki. Estoy seguro igual hay alguna preguntita por ahí. Igual, no sé si vamos a tener luego tiempo para el debate, pero estoy seguro que muchas de las dudas que surgen tanto a ver a Doctor, Saliki, a Poli, a Jorge, pues igual las apuntáis y luego al final igual tenemos, a ver si podemos tener un momento para compartir. Aquí Poli nos va a, tengo que decir que defendió su tesis doctoral antes del verano. Después del verano pasado, septiembre del año pasado. Y fijaos, doctor en ciencia del deporte, Saliki, que va a ser doctor en fisioterapia, como Poli, que hizo sus estudios en fisioterapia. Sí. Bueno, mi tesis se tituló Exploración somatosensorial y presencia de puntos gatillo-miofaciales en sujetos en silla de ruedas con dolor de hombro. Esto traducido, ¿qué significa? Lo que realmente hicimos fue medir cuáles son la musculatura, el límite muscular de los músculos que afectan a los movimientos del hombro. Hicimos simplemente un estudio descriptivo y recogimos toda la información que los jugadores posteriores nos fueran dando. El dolor de hombro, la verdad es que es un tema que ha sido bastante recurrente por varios autores. A finales de los años 90, la prevalencia del dolor de hombro en la población en general estaba en el 5%. Mediados de los años 2000 sube hasta el 25%. ¿Vale? Hay dos factores que son los que hacen esa diferencia, que es el tiempo, al final va pasando para todo, y las lesiones regenerativas, al final van totalmente de la mano. De cada 1000 consultas médicas que se atienden, entre 7 y 25 son por dolor de hombro. En clínicas de fisioterapia privada, el porcentaje semanal
es del 12%. Toda la gente que va al fisio o cualquier tipo de dolor, el 12% es el hombro. Dentro de ese porcentaje, el 32% es por sobreuso. Y antes había por aquí algún médico, me dará la razón, normalmente el diagnóstico sobre ese 32% suele ser el síndrome del pinzamiento, ya sea con tendinitis o tendinosis de manguito de los rotadores, la disminución del espacio subacromial y las subluxaciones de hombro. Esos suelen ser los diagnósticos más comunes cuando nos llega alguien con dolor de hombro. Factores de riesgo. Bueno, Montes de Oca, otro autor, definió como factores de riesgo las condiciones de una actividad que aumenta la posibilidad de desarrollar lesiones musculoesqueléticas. Y dentro de ellas encontramos varios deportes, por ejemplo, voleibol, a la hora de hacer una colocación o realizar un remate, balonmano, para dar un pase o realizar un lanzamiento a portería, o el baloncesto, a la hora de coger un rebote que sale que antes Sofía mencionaba, o al hacer el gesto del tiro. El paso del tiempo, como ya veíamos antes, es otro factor de riesgo. La posición del hombro, la alineación del eje, es otro factor de riesgo que en baloncesto en sí lo veremos, que es bastante importante. Y movimientos desordenados del brazo que nosotros no podemos controlar, es decir, me dan un carrazo de un lado, no me doy cuenta, se nos va, o caigo, no sé cómo voy a caer, y el brazo puede reaccionar de cualquier manera. Porcentaje que también coincide con Salecki, el 50% de la gente que practique baloncesto en silla de ruedas va a tener dolor de hombro, ¿vale? Y un 68% va a tener algún dolor en parte del miembro superior. El baloncesto en concreto, tenemos la silla, que no todo el mundo coge, no todo el mundo le pesa lo mismo, 12 kilos, movimientos por encima del hombro, más de 90 grados. En casi todas las acciones vamos a tener ese movimiento, y son factores de riesgo que van a coger y disminuir el espacio subacromial y crear hoy no estoy acostumbrado a dar clases como el resto. Antes del estudio, importante, postura habitual antes de hacer una arrancada, ¿vale? Problema que casi todos los jugadores tienen: el hombro está por delante del eje de la rueda, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si ocurre esto? Que se produce un desequilibrio entre la musculatura del rotador interno y el rotador externo del hombro. Cuando eso ocurre, que es lo que quería transmitir antes, la cabeza del húmero asciende. Una pequeña rotación, disminuye el espacio subacromial, y ahí es donde empieza a haber un pequeño daño tisular de la musculatura del manguito de los rotadores. Aparte, por esta posición, el ligamento capsular también suele dar bastantes problemas, porque siempre está en tensión, no solamente a la hora de la arrancada, nos echamos por delante, sino también a la hora de coger y hacer el push. Vídeo, a ver cómo sale el vídeo. Vale. Al final nos da igual que cojamos y estemos sentados para hacer la arrancada o hacer el empuje. Al final el movimiento es el mismo, solamente lo que puede variar es o la lesión o la cantidad de rueda que cojamos para dar el pulso. Vale. Lo que decía, los objetivos del estudio. Los objetivos que nos marcamos fue evaluar la prevalencia de puntos cartillos activos y latentes. ¿Esto qué significa? Pues al final la contractura que cogemos y tenemos todos, testamos
analizamos toda la musculatura y los dividimos en si eran de una clase u otra. La diferencia es que cuando el punto gatillo es activo, el jugador lo representaba como suyo, es decir, me has apretado en el sitio y dices, sí, es que es exactamente ese dolor que yo tengo. ¿Vale? Y latente es un dolor que él no reconoce, es decir, joder, sí que me está doliendo, pero no es el dolor del que yo me estoy quejando que me impide hacer movimiento o me dificulta el hacerlo. Y lo hicimos en sujetos con dolor de hombro, sin dolor de hombro y sujetos sanos que jugaban al baloncesto. Dentro de los jugadores que jugaban en silla hicimos una diferenciación entre jugadores que tenían control de tronco y sin control de tronco, para ver si también había alguna diferencia por cadenas musculares. Evaluamos y procedí a un proceso de sensibilización en distintas estructuras. Eso lo que significa es que vimos si había alguna sensibilización del sistema nervioso central. A ver si el hecho de que tú tengas el dolor, porque el tiempo y la edad influía en ello, a ver si se producía esa sensibilización y ya automáticamente teníamos el dolor a menor presión. Y queríamos saber la relación que tenía, como decían otros autores, de la edad, ya no solamente sea la edad del carnet del DNI, sino el tiempo que llevan con usando la silla de ruedas. El perfil que buscamos al final eran sujetos que estuvieran diagnosticados por un especialista que era, oye, esta persona sí que puede jugar, tiene una lesión concreta, sobre todo en personas que tuvieran puntuaciones de un mismo handicap. Nos daba igual la edad, hicimos una muestra entre 18 y 65 años, tenían que otorgarnos, por supuesto, informado, y esto importante, no podía tener dolor en otra zona que no fuera solamente el hombro, ¿vale? Problemas de sensibilización que cogíamos y comentábamos antes. Tenía que estar en posesión de licencia de juego, ¿vale? El estudio se hizo con jugadores que todos eran internacionales. El dolor de hombro solamente podía aparecer si estaban los dos, cogíamos y lo sacábamos de la muestra, ¿vale? Y tenía que ser positivo en dos test, ¿vale? Entonces de Hawking es tener que lo que se hace es que nos dan información de cuál es la estructura del hombro que puede estar afectada. Los dos grupos controles que hicimos, unos eran jugadores que no tuvieran dolor de hombro, que jugaran en silla de ruedas, con los criterios que acabamos de comentar, y jugadores que jugaban a pie, ¿vale? Jugadores sanos, diestros, porque al final de nuestra muestra casi todos fueron diestros de los que jugaban en silla, que no hubieran tenido ninguna patología previa de hombro. No podían tampoco tener un potencial dolor de hombro, ¿vale? Que hubieran tenido anteriormente algún tipo de lesión grave, y tenían que practicar un tiempo similar de entrenamientos el baloncesto, igual que eran los jugadores de silla, para que más o menos el tiempo de esfuerzo fuera similar. Para ver si tenía el control que hemos dicho antes, licencias, entendemos puntuación baja, aquellos jugadores que jugaran con la puntuación entre 1 y 2,5, y puntuaciones altas de 3 a 4,5. Lo primero que hacemos es ponernos en contacto con clubes. Yo sí que tuve la suerte, como era un estudio descriptivo, de poner un gen, mandarles toda la información para que me rellenaran una serie de historia, por ejemplo, la historia clínica, cosas fáciles, edad, tiempo de las ruedas, cuántas horas estás entrenando, que ellos mismos me autovaloraran cuál era la intensidad del dolor que tenían, ¿vale? Oye, pues a mí cuando cojo y me duele el hombro es un poco, es un seco. Realmente cada uno ponía la puntuación que
será. Un inventario de depresión de Beck, ¿vale? Simplemente para saber si tenían o no tenían depresión. Si jugadores que han tenido o que no salían en el test supuestamente depresivos. Lo sacábamos también de la lista. Y la escala de Busby, ¿vale? Que es la única escala validada para usuarios en silla de ruedas que nos da información sobre su vida diaria, ¿vale? Preguntas fáciles, como por ejemplo, me molesta el subir la silla al coche, o cuando hago una transferencia de la silla a la cama si tengo dolor. Y la dinámica igual que la escala del dolor. De 1 al 10, dime si te molesta hacer estos movimientos o no, y si te molesta, decirme qué puntuación tienes. El estudio en sí, lo que hicimos fue con un argómetro digital medir 3 puntos. ¿Vale? Unos 3 puntos para ver si había sensibilización del sistema nervioso central. Los 3 puntos que medimos fueron pilar articular 116, ¿vale? En el cuello, en la mano, entre el segundo y el tercer meta, y V de tiroides. Además, esta zona es súper importante porque al final lo dejamos de coger y de medir el hombro. Lo que hicimos fue presionar hasta que el jugador, el paciente, nos dijera me duele, me duele. Hicimos 3 mediciones y con ello sacamos una media. Y los músculos que medimos pues fueron al final todos los que van a la cintura escapular, todos los que tienen o intervienen a la hora de mover el hombro. El trapecio superior, ¿vale? Estos puntos al final los tenemos todos en los mismos sitios. Así que es fácil encontrarlo, fuimos cogiendo y presionando y íbamos preguntando si dolía o no dolía, y si dolía, si ese era el dolor que él tenía o no. El paciente, para medir el trapecio, estaba boca abajo y al final siempre abordábamos los puntos ya fuera de forma plana o en bíceps, según como pudiéramos coger y acceder a él. Entonces, medimos el trapecio superior, el supraespinoso, infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor, el subescapular, que muchas veces se nos olvida testarlo, el dorsal ancho, que al final también tiene componente de movilidad en el hombro, el deltoides anterior, el pectoral mayor y el pectoral menor. El resto de los deltoides al final cogimos y los dejamos fuera porque a la hora de coger y de empujar la silla o de jugar baloncesto eran movimientos que realmente no se usaban. El baloncesto a pie sí, cogimos y lo sacamos del estudio. Y de los 50 personas que se animaron y que dieron su ok para coger y realizar el estudio, solamente 40 entraron dentro de él. De esos 40, 18 personas sí tuvieron dolor de hombro y 22 no tenía dolor de hombro. En edad, de entre 18 y 65 que empezamos, nos quedamos con 18 y 40. ¿Vale? Es decir, que todas las personas por el tiempo de sobreuso de usar la silla pues no acaban de estar reflejando. Nos llamó la atención que el número total de puntos gatillo era fuera, porque cuando cogías y presionabas tenía el dolor o no, el dolor que se producía era el suyo o no, fue significativamente mayor en pacientes con dolor de hombro, pero no en el punto de puntos gatillo latentes, es decir, que cuando coges y realmente te duele, lo tienes muy identificado. ¿Vale? No
tienes otro dolor que no sea concretamente el que convives o el que te está limitando. Y encontramos también diferencias significativas entre la escala Busby, que era la escala de las acciones diarias que comentábamos antes, y el dolor en reposo. ¿Eso qué significa? Que a mayor dolor en reposo, mayor puntuación tenías en la escala. Es obvio. En la comparación de jugadores en silla de ruedas con dolor de hombro, sin dolor de hombro y el grupo control, que era lo que jugaban a pie, encontramos diferencias en el trapecio superior, en el supraespinoso, infraespinoso y en los dos pectorales. Además, ya el número total de puntos de equilibrio. Vale. Al final va a venir de los 18, pues bastante más de la mitad. Los jugadores que tenían dolor de hombro y que tenían control del tronco o no, solamente el pectoral mayor nos dio significancia. El resto de musculatura, la verdad es que no influía si tenías control del tronco o no tenías. La sensibilización del sistema nervioso central no salió significativa cuando cogía y se medía a nivel del cuello y a nivel de la mano. Al nivel del hombro, no. Una de las conclusiones o de las discusiones que hicimos podría ser porque al final de todo el sobreuso y de precisamente tener que usarlo para todo, el nivel respecto a personas que no usan silla de ruedas sí que había diferencia. Lo único que significativamente ahí en ese momento no sale. Eso es lo que hemos dicho antes. Tampoco salía ningún tipo de diferencia si tenías control o no tenías control de tronco. Nuevamente no es un factor determinante que puedas controlarlo, ¿no? Y las conclusiones sobre todo, bueno, las conclusiones sí. La conclusión. Las conclusiones, sobre todo a nosotros las que nos interesan, aquí 4 conclusiones, ¿vale? Que los jugadores en baloncesto de sillas con dolor de hombro tienen un mayor número de puntos gatillo en la cintura escapular en comparación con los jugadores que no tienen dolor de hombro. O sea, el dolor de hombro, pues al final tengo que tener más chivatos que me lo digan. Y es muy similar el número total de puntos gatillos a los 3 grupos. Tengas dolor de hombro o no, y juegues en silla o no. Eso que significa que al final la biomecánica del baloncesto es uno de los factores que determinan que nos duela el hombro, no que estés impulsando todo el rato en la silla. Segunda, los jugadores que presentaban control del tronco o no, número similar de puntos gatillos, tanto activos como latentes. No es un factor determinante, tampoco lo era la sensibilidad. Tercera, las personas que usan silla de ruedas con dolor de hombro mostraban mayor puntuación en la escala de Busby en comparación con los sujetos que no usaban, o sea, que usaban silla de ruedas y no tenían dolor de hombro. Y que la gente que tenía el dolor de hombro como control del tronco, igual no afectaba que lo tuviera o no, no era... La última, cuarta y última. Cuando a mayor edad, mayor tiempo que llevas usando la silla de ruedas y presentas un mayor número de puntos.
a esa conclusión que tanto las dos manos salía menos umbrado. Posiblemente volvemos a primo, coger y estar siempre moviendo la silla, pues al final sería la sensibilización del sistema nervioso central. Y ahora hasta aquí. ¿Hasta aquí? Cumplido. Muchas gracias, Poli. Sé que es un esfuerzo tremendo por su parte, obviamente por parte de los cuatro, el condensar todo lo que han hecho en 15, 20 minutos que nos estamos yendo. Vamos de hora, vamos regular, casi que nos vamos a comer el tiempo de descanso que habíamos previsto a las 12:15, pero aunque vayamos un poquito más tarde, respetaremos una pausita de 5 o 10 minutos antes de pasar a la parte con Frank Belén, pero vamos a disfrutar antes, por supuesto, del trabajo de Jorge. Os pido, sé que son trabajos muy específicos, muy técnicos, os pido un pequeño esfuerzo antes de la pausa, ¿vale? Jorge, así que cuando quieras. Vale, pues bueno, buenos días, mi nombre es Jorge y pues, lo primero también agradecer a Javier y a la Federación por la oportunidad de contaros aquí un poquito lo que hemos hecho en la universidad. Sí que es cierto que, como os he comentado muy brevemente, esto está dentro de un proyecto de investigación y el título de este proyecto es Desarrollo de un sistema integrado para análisis biomecánico y la evaluación de rendimiento. Aplicación al baloncesto en silla de ruedas de alto nivel. Por lo tanto, es algo específico de este deporte. Nosotros cuando nos planteamos qué podemos hacer o qué vamos a hacer, sobre todo lo hacemos en el rendimiento deportivo. Y lo que vamos a valorar por el rendimiento deportivo sabemos que es muy amplio, sobre todo es la capacidad de sprint. Cuando hablamos de la capacidad de sprint tenemos en cuenta dos cosas fundamentales, que es la clasificación funcional de los jugadores y el puesto específico que el jugador desempeña en la cancha. Cuando nosotros vamos a valorar la capacidad de sprint, hay tres preguntas muy importantes. Primero, ¿qué tecnología podemos utilizar? Sí que es cierto que en muchos estudios hemos visto que lo que más se utilizan son los cronómetros. Y eso a día de hoy pues es casi ya un método un poquito antiguo. Sí que es verdad que, por ejemplo, los artículos que hace Editor utilizan fotocélulas ya, que eso pues se agradece, pero es verdad que un cronómetro pues tiene, digamos, que ya ciertas limitaciones. Y además, si queremos profundizar e intentar averiguar si podemos encontrar relaciones entre la velocidad y la fuerza o la aceleración en diferentes grupos musculares. Entonces, la primera parte de nuestro estudio fue ver una tecnología que fuera fiable. La segunda parte que quisimos ver es ver si fuerza en movimientos específicos cuando el jugador realiza la propulsión de la silla de ruedas se relaciona o no con la ganancia de velocidad en la silla, que esa fue la segunda parte de nuestro estudio. Y la tercera parte fue ver si la aceleración guarda o no relación con la velocidad que consigue el jugador en la silla, y además propusimos un método para valorar si había una buena o no simetría a la hora de propulsarse en la silla de ruedas, que luego os cuento cómo lo hicimos a través de sistemas de medidas inerciales, que son básicamente los acelerómetros que hoy en día lo tenemos en cualquier sitio, teléfonos móviles, los relojes, etcétera, etcétera. Entonces es algo que se puede hacer y que se puede desarrollar. Entonces el objetivo básicamente lo que fue valorar el rendimiento de los jugadores en relación a la capacidad de sprint y cómo la fuerza y la aceleración influyen en la ganancia cuando un jugador se desplaza en la silla de ruedas. Y para ello utilizamos, o se realizó, tres fases. La primera fase fue aplicabilidad de un sistema láser para describir la curva de velocidad en jugadores de baloncesto en silla de ruedas. Antes, como ha comentado Javier, pues esto ya empezamos a desarrollar en el año 2011. ¿Vale? Porque es verdad que cuando nosotros desarrollamos un sistema, pues hay que validarlo, hay que hacer la fiabilidad, luego hay que ponerlo puesto a punto, coger a los jugadores y se lleva bastante tiempo. Nosotros lo que hicimos fue utilizar este sistema láser, que es BioLaser Sport, que es patentado por la doctora Ferro, y es este aparatito que tenemos aquí. ¿Vale? Todo este es el sistema, y esto es un sistema articulado que permite el desplazamiento del láser tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. ¿Esto para qué nos sirve? Pues cuando nosotros colocamos el láser detrás del jugador y el jugador se desplaza hacia adelante, si el jugador se va un poquito a derecha o izquierda, podemos seguirle de manera constante con este sensor. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Pues que tiene una frecuencia de registro de 2000 Hz, es decir, tenemos 2000 datos de velocidad en cada segundo. ¿Qué nos permite esto? Pues tener un seguimiento continuo del deportista mientras se está desplazando a máxima velocidad. Esta es la vista frontal que tenemos. Esto que veis aquí, que esto se ha hecho pues hace 2 añitos, antiguamente el sistema láser se mueve mediante un joystick, es decir, como si fuera una consola. ¿Qué problema tiene eso? Que si tú quieres seguir a un deportista y no le sigues correctamente, el dato lo pierdes. ¿Qué hemos hecho ahora? Generar un sistema de visión por computador, es decir, que este sistema se mueve automáticamente por donde corre el jugador. Esto que nos da mucha más fiabilidad a la hora de poder tomar los datos. Pero bueno, esto es todo dentro del desarrollo del proyecto.
¿Qué hicimos primero para hacer la fiabilidad? Desarrollamos un test de 20 metros, donde el jugador realizaba el test a máxima velocidad. ¿Vale? Hicimos 3 tests y lo que hicimos fue luego pues, un análisis estadístico para valorar la fiabilidad. Esto que tenemos aquí es lo que obtenemos en tiempo real, porque este sistema lo que queríamos también era, para facilitar a los entrenadores, es que una vez que tú hagas el test, tengas un feedback inmediato. Nosotros lo que hicimos en este test de 20 metros es dividirlo en 5 secciones. Una sección de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10 metros, de 10 a 15 metros y de 15 a 20 metros. Este sistema no está cerrado. Eso quiere decir que un entrenador el día de mañana puede venir y decir: mira, Jorge, yo quiero hacer un test de 15 metros y quiero valorar de 0 a 2 metros, de 2 a 10 metros, de 10 a 12 metros. Es decir, es un sistema abierto que se puede adaptar a cualquier necesidad. ¿Qué ventaja? Que damos valores en tiempo real. Esta curva que veis aquí es la curva de velocidad. La ventaja de este sistema, ¿cuál es? Que como veis, si vosotros representáis una curva de velocidad, es una curva que es en línea recta. Pero como tenemos 2000 datos de velocidad por segundo, veis que tenemos curvitas. Esta curvita es cada vez que el jugador impacta las manos en el aro de la silla. O sea que podríamos tener muchísima descripción y podríamos ver qué está realizando el jugador mientras está desplazando. Como nosotros podemos calcular la velocidad máxima, siempre nos hacemos 3 preguntas. Primero, ¿cuánta en relación a cuánta velocidad yo puedo conseguir? ¿Cuándo en relación al tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo tardo en realizar ese test? Y ¿dónde? Es decir, ¿en qué momento o en qué distancia consigo dicha velocidad? Todo esto tanto en valores absolutos como en valores relativos. Y aquí os he puesto las secciones que nosotros hicimos pues, para validar este sistema y el protocolo que nosotros desarrollamos. ¿Qué hicimos? Pues primero y antes de todo, ver si este sistema vale o no vale. Hicimos un índice de fiabilidad que nos dio mayor a 0,90. Eso quiere decir que tiene una fiabilidad excelente. Por lo tanto, este sistema se puede utilizar y aplicar para este test y para este deporte. Una vez que ya cogimos y vemos que es fiabilidad, dijimos vamos a sacar valores. Por ejemplo, velocidad media. Lo que hicimos en la muestra que me ha comentado, lo hicimos con la selección española. De hecho, pues Óscar y demás, yo creo que estuvimos ahí, ya Óscar siempre está implicado. Lo que hicimos fue dividir a los jugadores, que eran 12, en diferentes clases funcionales. Entonces, en este caso vimos que la clase 2 y la clase 3 son los jugadores que consiguen más velocidad en la silla de ruedas. También, respecto a la velocidad máxima, exactamente igual. La clase 2 y la clase 3 son los jugadores que consiguen mayor velocidad en la silla de ruedas, cuando realizan un test de 20 metros. Luego, en relación a valores relativos, pues, por ejemplo, vemos que en los primeros 5 metros los jugadores emplean un 33% de tiempo total en realizar el test y que en esos 5 metros ya logran un 73% de su velocidad máxima. Inclusive, el 90% a la velocidad máxima lo consiguen prácticamente a mitad del test. Es decir, que en 10 metros ya han conseguido el 90% de la velocidad máxima que consiguen en la silla. También esto, como hicimos, como os he dicho, por relación a los puestos específicos. En este caso vimos que la velocidad media, pues los jugadores de la posición base, por los que más velocidad consiguieron, tanto en velocidad media como en velocidad máxima. Sí que es cierto que en este caso los bases estaban formados prácticamente por la clase de los 2.5 y la clase 3, que como hemos visto anteriormente eran los jugadores que conseguían más velocidad en la silla de ruedas. Entonces las conclusiones que sacamos en esta primera parte era que el sistema láser resultó fiable, presentó unos valores muy altos de fiabilidad, y que también el sistema láser lo que nos permite es aportar en tiempo real valores de la velocidad en diferentes secciones del test. En este caso, estas son las que nosotros propusieron, pero que evidentemente está abierto a cualquier decisión que quiera el entrenador o el jugador. Una vez que ya decimos que tenemos una tecnología, hemos visto que es fiable, dijimos, bueno, vamos a ver cómo se transmite esta velocidad que consigue el jugador, si hay fuerza en momentos específicos que influye o no. En este caso, ¿qué hicimos? Fijarnos en el hombro y en el codo, y ver si la fuerza de hombro y codo mejoraba la capacidad de sprint, ¿vale? Que son justo estas dos articulaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Pues la segunda parte, ver si la fuerza en esas articulaciones mejora o no la velocidad de desplazamiento. Igual, utilizamos 12 jugadores, esto se desarrolló en 2013, también fue con la selección española. ¿Qué utilizamos para comparar esto? Un dinamómetro isocinético, ¿vale? Y lo que realizamos fueron acciones concéntricas, que fueron la rotación interna y externa de hombro, que es este movimiento, que ahora veremos un vídeo, y la flexoextensión de codo. Y quisimos ver si esta fuerza se relaciona o no con la velocidad que consiguen los jugadores en la silla de ruedas. Todo esto lo hicimos previo al Campeonato de Europa, y hicimos simultáneo una batería de test y la valoración exocinética. La batería de test que empleamos fue un test de 10 metros con bote de balón, un test de 5 metros hacia adelante,
uno de 15 metros y otro de 5 metros de espaldas. Mirad, aquí tenemos el primer test, 10 metros con bote de balón. El de 5 metros. Que no funciona, no se puede. A ver, dale a esa vez, a ver si puede. Y luego uno de 15 metros, que bueno, fue un poco consenso, donde el jugador tenía que frenar, pasar el balón, acelerar rápidamente y frenar de golpe. Todo esto está medido con el sistema láser. Todo este protocolo que utilizamos en estos test fue el mismo que se desarrolló en el de 20 metros, donde vimos que la fiabilidad del sistema era bastante buena. Después de hacer eso, valoraciones de cinética. En este caso vemos cómo está haciendo la rotación interna y externa de hombro. ¿Vale? Se hace a dos velocidades, a 60 grados partido por segundo y a 180 grados partido por segundo. Y lo mismo lo hicimos, bueno, no sé por qué está a la vuelta, lo mismo lo hicimos con la flexoextensión del codo, igual, a dos velocidades. Entonces, una vez que realizamos todos esos test, hicimos unas pruebas estadísticas para valorar si existía relación entre los test de velocidad que habíamos hecho con la fuerza que estábamos realizando. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Pues principalmente en el test de 5 metros, como veis aquí, estas son las secciones en que dividimos el test con el sistema láser, que como os he dicho, es tan variable que podemos elegir lo que queramos. Lo que más nos llama la atención es que la rotación interna del lado dominante del hombro influyó en todas las secciones del test de 5 metros. Pero si nosotros nos vamos a otro test, el de 10 metros, vemos que evidentemente ya empieza a haber tanto la extensión de codo y rotación externa también ya influye, pero sí que es cierto que vemos que la rotación interna nuevamente influye en todas las secciones del test. Pero si nos vamos al test de 15 metros, que era el que tenía que parar, pasar la pelota, acelerar nuevamente, vemos cómo la rotación interna nuevamente vuelve a tener relación en todas las secciones en que hicimos el test, y si nos vamos a 5 metros de espaldas, exactamente igual, vemos la rotación interna del lado dominante tiene secciones o tiene relación en las últimas secciones del test. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que sacamos aquí? Pues que el momento de fuerza ejercido en la rotación interna del hombro del lado dominante influyó más en la ganancia de velocidad cuando el jugador de baloncesto en silla de ruedas se desplaza en línea recta a máxima velocidad. Es decir, que cuando el jugador utiliza implementos como pasar, acelerar o hacer maniobrabilidad, pues todo el miembro superior influye. Pero cuando no tenemos ni balón ni nada, en este caso, en el estudio que hicimos, pues apareció que solo la rotación interna del lado dominante es la que influye. Por lo tanto, es un dato que hay que tener en cuenta. Sí que es cierto que nosotros cuando vemos esta conclusión, pues quisimos decir y vamos a hacer un entrenamiento específico de este movimiento. ¿Problema que tiene? Pues como ya habéis con todos los ejercicios, pues que el hombro presenta mucha lesión y que suele hacerse un trabajo muy preventivo con ellos. Entonces yo creo que esta parte, tanto los licenciados como los fisios, que es algo multidisciplinar, pues nos tenemos que poner de acuerdo y ver cómo podemos trabajar esto y que sea lo más ventajoso para los chicos. Pero bueno, es un dato que es importante saber que la rotación interna, que es este movimiento, parece que influye mucho. Es un movimiento que es muy pequeñito, pero por lo que sea, influye a la hora de desplazarse en una silla de ruedas. Y una vez que ya nos dimos cuenta, dijimos, bueno, ¿cómo se transmite esa fuerza que tenemos aquí y aquí, justo en el momento en que la mano toca la silla de ruedas? Y eso, ¿cómo lo hicimos? A través de la valoración de la aceleración. Todo ello, como veis aquí, quisimos ver que este momento, ¿qué es lo que ocurre? O sea, esta fuerza que genera aquí y aquí, ¿cómo se transmite cuando llega la hora de la silla de ruedas? Pues lo que hicimos fue, igual, aquí en este caso, ya no lo hicimos para la selección española, cogemos el equipo de Union para hacer esta última parte del estudio, y utilizamos lo que son WIMU, que son sistemas de medida inerciales. Esto quiere decir que tiene giroscopio, que tiene un acelerómetro, que tiene un magnetómetro, etc. ¿Qué ventaja tienen estos sistemas? Pues igual que el sistema láser medía o tenía una frecuencia de 2000 Hz, estos sistemas tienen una frecuencia de 1000 Hz. Es decir, que tenemos 1000 datos de segundo de aceleración en los jugadores. Estos son muchísimos datos. Es verdad que cuando queremos hacer estas comparativas, y más cuando hacemos a nivel científico, evidentemente, pues hay que utilizar la mejor tecnología que se pueda tener. Es verdad que luego, pues siempre esto se puede adaptar mucho a los entrenamientos y a las posibilidades que tengan los clubes de poder adquirir estos diferentes sistemas. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Igual, utilizamos el test de 20 metros con el sistema láser y les colocamos a los jugadores los dos sistemas, tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo, justo en la apófisis esteroide, lo que es en el antebrazo, permitiendo la movilidad completa de la muñeca, justo los acelerómetros ahí. ¿Por qué se los pusimos ahí exactamente? Porque es justo lo que está más cerca a la hora de poner un impacto en la silla de ruedas y ver cómo esa aceleración se transmite o no, en ganar velocidad o no. ¿Qué hicimos también con esto?
hacer un protocolo para valorar si había una buena o no simetría cuando el jugador se desplaza. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? Pues a través de autores que ya lo han hecho en la literatura, que es una fórmula que lo que hacen es, valorando en función de la aceleración que tú impactas con uno y impactas con otro, aplicando esta fórmula, puedes saber si existe o no una buena simetría bilateral. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta nosotros? Pues que con los 10 jugadores que hicieron la prueba, nos salió que 2 jugadores están por debajo de ese 45% que indica que hay una buena simetría bilateral. Y esto yo creo que también es importante que se conozca, porque esto puede ser un primer paso a que haya lesiones de hombro, o que evidentemente el rendimiento no sea óptimo a la hora de desplazarse en la silla de ruedas. Y de hecho nosotros este test también se realizó 2 veces, y podemos observar cómo en estos jugadores, en los 2 test, presenta asimetría. Por lo tanto podemos decir que es algo que está ocurriendo. Evidentemente esto es poca muestra, no podemos decir que... Pero sí que es cierto que el 20% de la muestra no presenta una buena simetría bilateral. Y eso yo creo que es el momento de pensar y ver qué se puede hacer para mejorar. Entonces nosotros esto, a través de colocar aquí los 2 acelerómetros y sincronizándolo con una cámara de vídeo, se puede detectar esto. Y esto creemos que es bastante importante y habría ahora que explotarlo y ver qué posibilidades nos da. Con relación a la aceleración, lo que hicimos fue igual que lo que hicimos con la fuerza. Valorar si la aceleración que generan las muñecas, si se relacionaba o no con el desplazamiento en el jugador cuando se desplazaba en la silla de ruedas. Y lo que vimos es que en el primer tramo de 0 a 3 metros, es decir, lo que es la arrancada, la correlación, veis, es un 0,3 bastante alta. Luego también se observó que existía de 3 a 5, la correlación sigue siendo buena pero va bajando, y de 5 a 10 metros también. Es decir, que la conclusión que sacamos es que en los primeros 10 metros del test hay una relación entre la aceleración que genera la articulación de la muñeca con el desplazamiento que realiza el jugador en los primeros 10 metros. Por lo tanto, entre velocidad y aceleración también existe una relación. Entonces, las conclusiones que sacamos en esta conclusión es que 2 jugadores no presentaban una adecuada simetría bilateral, que en este caso de la muestra nuestra representó un 20%, y que la aceleración total media que produce la articulación de la muñeca dominante, pongo aquí dominante porque justo nos coincidió, si os acordáis, en el fuerza era el lado dominante y en la muñeca también es el lado dominante. ¿Vale? Por lo tanto vemos que el lado dominante en baloncesto en silla de ruedas influye bastante. ¿Vale? Y lo que detectó es que influyó la ganancia de velocidad media en los primeros 10 metros del test. Y luego, como conclusiones generales, decir que el sistema láser desarrollado con el dinamómetro isocinético puso de manifiesto pues, que el momento de fuerza de máximo influye en la ganancia de velocidad, que la rotación interna es importante, que este resultado ha concordado con la aceleración total de la muñeca dominante también, por lo tanto lo que os he dicho, parece que el lado dominante es muy importante por los test en silla de ruedas, y por último, que es un poco la conclusión general de todo, que gracias al sistema láser con visión por computador, el dinamómetro isocinético y los sistemas de medidas inerciales nos han permitido describir la calidad de la velocidad del jugador y poder interpretarla, es decir, cuánta velocidad máxima consigue, dónde consigue esa velocidad máxima, cuándo y también cómo se consigue. ¿Vale? Ese cómo ha sido gracias a la utilidad de otras tecnologías como es la fuerza y la aceleración. Y gracias también al tema de utilizar los acelerómetros pudimos plantear una metodología para valorar si la propulsión en silla de ruedas es simétrica o no lo es. ¿Vale? Y yo ya, cortito, eso de nada. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Yo os voy a pedir lo siguiente. Lo primero, agradecerles a los 4 el enorme esfuerzo que han hecho en condensar todo el trabajo que hay detrás de una tesis doctoral. Como habéis dicho, hay mucha complementariedad entre los estudios. Creo que podemos, que yo hablé de mi deporte, o hablamos de nuestro deporte, viendo cómo se está investigando, como en la última hora y media hemos visto cómo se está investigando en nuestro país en nuestro deporte, me parece algo simplemente bestial. Y ahora la idea es que, a ver, nosotros ahora como entrenadores, como clubes, ¿por qué no?, el aprovecharnos para mejorar en nuestro día a día a partir de lo que aquí se ha presentado. Y seguro que nos han surgido un montón de dudas y de preguntas. Pero voy a pedir que aprovechemos los 10 minutitos, porque la pausa, si no me equivoco, era a las 12:15 y son las 12:30. Hemos pasado 15 minutos. Yo voy a pedir ahora que hagamos una pausa de 10 minutos, ¿sí?
por el frente de al siguiente ponente, a Frank Belén. 10 minutos, y en esos 10 minutos voy a pedir que si tenéis alguna pregunta abordéis al investigador y se le hagáis, porque estoy seguro que están deseando también que les preguntéis también sobre su trabajo. Pues muchas gracias y nos vemos a casi menos cuarto.